Vamos a la palabra y vamos a orar. Pone tu mano en tu corazón en esta mañana. Padre, en esta mañana, Señor, nuestro corazón te pertenece a ti, Señor. Y queremos hoy un corazón de carne, Señor, sensible a tu voz, Señor, obediente a tu palabra, Señor, apasionado por ti, Señor. Ponemos hoy nuestros ojos, Señor, en las cosas de arriba, Señor, y queremos hoy amar lo que vos amás, Señor. En esta mañana, usa mi vida, Espíritu Santo, para que toda palabra que salga de mí sean palabras, Señor, que vengan del Padre a tus hijos, Señor. Que sean palabras que vengan del trono de Dios, Señor, al corazón de tus hijos. Que traigan libertad en esta mañana. Que traigan sanidad, Señor. Que traigan rompimiento, Señor. Que, Padre amado, quite, Señor, todo engaño, toda mentira, toda confusión, Señor. Y que pueda traer verdad revelada a cada uno de ellos, Señor. Háblanos en esta mañana y en el nombre de Jesús, danos un corazón obediente que al recibir tu palabra se goce con la palabra, sea confrontado con la palabra, Señor, y obedezca esa palabra poniendo en práctica, Señor. Te honramos en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Levanta conmigo tu Biblia en esta mañana. Vamos a Josué 1, versículo 8. Si tenés tu Biblia digital, entonces en tu teléfono, levanta tu teléfono, pero poné en silencio para que no esté viendo otras cosas, el Facebook y ahí otros mensajes. Decirle al que está a tu lado, hoy hay un mensaje muy importante del cielo para tu vida. Así es que ningún otro mensaje más importante. El mensaje de Dios es el mensaje que hoy tenés que recibir. Repetimos, nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces seré prosperado en mis caminos y todo lo que haga me saldrá bien. Amén. ¿Qué tenemos que hacer para que las cosas nos salgan bien? ¿Qué tenemos que hacer? Meditar en la palabra. ¿Qué quiere decir meditar en la palabra? Decirle al que está a tu lado, rumiar la palabra. Yo sé que no somos vacas que solamente la vaca rumía, ¿verdad? Pero quiere decir masticar la palabra hasta que puedas quitarle todo el provecho y la revelación que tiene la palabra de Dios para tu vida. Eso quiere decir meditar, quiere decir escudriñar, quiere decir meterte en profundidad, quiere decir prestarle atención, quiere decir masticar la palabra correctamente para poder quitarle el provecho que tiene la palabra. La palabra de Dios dice que su palabra es viva y es eficaz, dice su palabra. Amén. La palabra de Dios dice, en Timoteo dice la palabra de Dios, que toda palabra es inspirada por Dios. Es el soplo de vida de Dios para tu vida, para cada día. Estás desalentado, estás desanimado, estás deprimido, estás oprimido. ¿Saben qué? Antes que cualquier puerta que golpeemos, necesitas golpear las puertas de los cielos. Necesitas irte a la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Esto es gratuito. Esto es gratis, diariamente está disponible una porción de vida, de pan de vida, de agua fresca de Dios para tu vida, para que vos puedas acceder a eso y puedas recibir todo lo que Dios tiene para tu vida. Seguimos en esta mañana con nuestra serie del libro de Daniel. Entonces Daniel 1 nos habla, mantente firme, sé radical, decirle que está a tu lado, no te contamines con el que el mundo hace. Amén. De eso nos habla Daniel 1, ser radicales, de mantenernos firmes, amén, de no contaminarnos con lo que el mundo hace, con lo que el mundo canta, con lo que el mundo practica, con lo que el mundo hoy está consumiendo. No podemos tomar lo que el mundo hace, amén. Nuestro reino es un reino que va contra la corriente de este mundo, amén. Y no es fácil ir en contra de la corriente de este mundo. Es fácil seguir la corriente, ir en contra de la corriente
Es difícil. ¿Por qué? Porque vamos a ser tenidos y van a hacernos de lado. ¿Por qué? Porque van a desecharnos. ¿Por qué? Porque van a cerrarse puertas acá en la tierra. Pero mientras se cierran puertas en la tierra, Dios va a abrir puertas en los cielos, que son las puertas que vos y yo tenemos que anhelar que se nos abran a nosotros. Amén. Entonces, mantente firme. Habla Daniel 1. Daniel 2 nos habla confiar en Dios, un nuevo nivel de dependencia. Este sistema de Babilonia que hoy está operando, que es un sistema de libertinaje, hacer lo que querés, ¿verdad? Hacer lo que tu alma quiere, seguir tus instintos, ¿verdad? El amor, ¿verdad? El amor, sí, ¿verdad? Si el amor, ¿verdad? Es puro, no importa el sexo, ¿verdad? Mira, hacer lo que tu carne te pide, tu alma te pide, tu corazón te dicta. No, la palabra de Dios dice, el corazón es engañoso. La palabra de Dios dice que en el sistema de este mundo tenemos que, y necesariamente nos lleva a depender y a confiar más del Señor de lo que confiábamos anteriormente. La palabra de Dios nos habla, Daniel 3, probados por fuego. Decirle al que está a tu lado, gózate en las pruebas. Eso dice Santiago, ¿verdad? Dice, gocémonos en las diversas pruebas, dice la palabra de Dios. Así es que tenemos que aprender a gozarnos en la prueba. ¿Por qué? Porque en la prueba el Señor está formando, decirle al que está a tu lado, carácter. Amén. El Señor prueba y moldea carácter en nuestra vida. Amén. Entonces tenemos que aprender a gozarnos en la prueba. Porque en las pruebas el Señor está matándole a Javier, le está matando a Héctor, le está matando a Derlis. ¿Para qué? Para que Cristo sea moldeado en nuestra vida. Amén. Y algunos ya son medio Rambo acá, ¿verdad? Es verdad que el Señor cada año hay batallas, ¿verdad? Tremendas que el Señor tiene para cada uno de ellos. Y es así, cuando Dios permite que pasemos por pruebas, las pruebas no son para destruir nuestras vidas, sino que las pruebas es para poder moldear carácter en nuestra vida. Amén. Así es que estás pasando por fuego, gózate. Estábamos cantando hoy a la mañana y decíamos, ¿verdad? Que aunque pase por las aguas, decirle al que está a tu lado, no te vas a ahogar. Y cuando estés pasando por fuego, el fuego no te va a quemar. Amén. Así es que cuando los amigos de Daniel no estaba en ese lugar y fueron puestos en un horno de fuego, ¿verdad? En prueba de fuego. Ellos estaban cantando lo que dice esta palabra. Ellos decían, cuando pase por las aguas, porque esto es un versículo de Isaías, decían ellos, aunque pase por las aguas no nos van a ahogar. Y que si pasamos por fuego, el fuego no va a arder en nosotros. Así es que gozate, estás pasando por prueba, no vayas a deprimirte. Y ¿saben qué? El que pase por prueba no quiere decir que estás en pecado, que estás mal, sino que Dios te está preparando para cosas mejores. El Señor está preparando tu vida para cosas mejores. Amén. Entonces, orás y está pasando por prueba, está bien, porque dice la palabra de Dios que dice, si obedecemos al Señor, dice, vamos a pasar por prueba, vamos a pasar por oprobio, vamos a pasar por rechazo si decidimos seguirle al Señor, ¿verdad? Y hay veces que oramos, hay veces que estamos buscando de Dios, y cuanto más buscamos de Dios, más pruebas vienen. ¿Por qué? Porque el Señor está tratando con tu vida y te está preparando para cosas grandes y para cosas mejores. Decí conmigo, tengo que gozarme en las pruebas. Amén. Entonces, Daniel 4, antes la caída, el orgullo, el peligro de este tiempo, del orgullo, la autosuficiencia, la soberbia, el humanismo que hoy, ¿verdad?, quiere meterse en la iglesia, que hoy quiere meterse en tu vida, que hoy quiere meterse en tu familia. Yo soy la fuente de todo. Yo tengo la capacidad, yo tengo la inteligencia. Mirate al espejo y decite, yo puedo, vos podés. Miren, yo no veo ni una palabra en la palabra de Dios que diga, sabes que tenés que declarar que vos sos, ¿verdad?, perfecto. No, en Cristo sos perfecto. Si salís de Cristo, ¿sabes qué? No somos nada sin Él, y tenemos que entender que solamente en Él somos más que vencedores. En Él tenemos su mente, en Él somos sabios, en Él tenemos poder, en Él podemos ser valientes, en Él podemos ir en contra de la corriente de este mundo.
mundo. Pero ¿saben qué? Decirle al que está a tu lado, cuidado que el orgullo te suba a la cabeza. Y decirle, si el orgullo te sube a la cabeza, ponete un casco, decirle, porque está pronto a aterrizar. Si el orgullo te sube a la cabeza, mira lo que tengo, mira lo que logré, mira lo que alcancé, mira con mi fuerza lo que hice, mira mi liderazgo, mira qué capo que soy como pastor. Mentira, dice la palabra de Dios, y Pablo dice, ¿verdad? Apocalipsis dice, mira, sos un ciego, está desnudo, miserable, dice la palabra de Dios, que somos. Esa es nuestra vida sin Cristo, desnudos, ciegos, miserables somos sin Cristo. Amén, pero todo el humanismo dice, ¿verdad? Vos sos lo máximo, ¿verdad? Mira, hacé lo que querés, mira, seguí tus instintos, mira, vos sos, mira, por medio de tus logros, tus esfuerzos, tu capacidad, es que vos podés alcanzar las cosas. No, es porque Dios te da vida. Si un día el Señor te dice, le quito el aliento, ¿sabes qué? Mira, no podés hacer nada. Si un día el Señor te dice, ¿sabes qué? Mira, una enfermedad permito que le toque, ¿sabe que no hay forma de levantarte? Y eso podemos ver, ¿verdad? Con la chikungunya ahora que nos toca un día, ¿verdad? Y nos sentimos un abuelito que no podemos ni levantarnos, nos duele de todo nos duele. Y nos damos cuenta, ¿sabe qué? Que no somos tan fuertes como creemos, que no somos invencibles como pensamos, que no somos de hierro como creemos. ¿Sabe qué? Somos de carne y hueso, tenemos piel, y sabe que el día que el Señor nos diga, vení para acá, nos vamos, ¿verdad? Y es mejor que estemos preparados. Daniel 5, vamos a lo que vamos a ver. ¿Estás preparado? Decirle que está a tu lado, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para qué? Para hacerle frente a qué, al Señor, que un día vamos a tener que rendir cuentas delante de Él. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. La mayoría de las personas hoy en día viven creyendo que nunca van a rendir cuenta de las cosas que hacen, que no están preparadas para poder hacer frente a la eternidad. La mayoría de las personas hoy viven cada día sin pensar que un día van a tener que rendir cuentas delante de Dios, que un día van a tener que dar cuenta de todo lo que han hecho acá en la tierra, de todo lo que han hecho acá en la tierra, lo que han hecho en tus finanzas, lo que han hecho como papá, como matrimonio, lo que has hecho como empresario, lo que has hecho como líder. Un día vamos a rendir cuenta delante de Dios. Y Jesús, saben, en Lucas 12, 16 al 21, dice la palabra de Dios que Él les contó una parábola a las personas que estaban preguntándoles cosas en ese tiempo. Y les dice Jesús, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre. Lucas 12, 16 al 21. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico que había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué decía? ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, ¿qué dice? Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, decí conmigo, necio, tonto. Amén. Dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Preguntarle al que está a tu lado, ¿dónde estás haciendo tesoro? ¿Qué le estás diciendo a tu alma últimamente? Gozate, alegrate, deleitate, ¿verdad? Tenés muchos años delante. Muchos años para gozarte, pero dice la palabra de Dios, necio el que piensa de esa manera. El que piensa
y que diariamente no piensa y no dice: Señor, yo voy a vivir hoy pensando que un día voy a rendir cuenta delante de vos. Yo voy a vivir hoy sembrando en la eternidad más que en la tierra. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en la tierra retumba en la eternidad, va a tener eco en la eternidad, y vos y yo tenemos que prepararnos para la eternidad. Tenemos que prepararnos porque un día vamos a rendir cuentas delante del Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:35, el Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, va a pasar, amén. Y la palabra de Dios se cumple. Dice la palabra de Dios: el cielo y la tierra, todos los sistemas de este mundo van a pasar. Y sus concubinas. Esta fiesta era una fiesta de más de 5,000 personas que estaban en ese lugar festejando el día de un ídolo, ¿verdad? Que era el dios Marduk. Estaban festejando ese día en el cual Belsasar estaba haciendo una fiesta. Y dice la palabra de Dios: sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro, de madera y de piedra, dice la palabra de Dios. Belsasar era el nieto de Nabucodonosor. Esta palabra, cuando estamos leyendo Daniel 5, se han dado más o menos entre 15 y 20 años de Daniel 4, donde Daniel le interpreta a Nabucodonosor la interpretación del orgullo del árbol, que él iba a caer, que iba a ser como un animal, que iba a tener un problema mental, una esquizofrenia, y que iba a vivir 7 años de su vida como un animal por el orgullo que había en su corazón. Dice la palabra de Dios lo siguiente: ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Belsasar cuando había una palabra de Dios que tenía que cumplirse en él? ¿Qué estaba haciendo Belsasar cuando había una profecía que iba a cumplirse? ¿Saben qué? Belsasar estaba distraído. Y ¿saben qué? Si hoy comparamos a cómo está viviendo el mundo hoy, ¿saben qué? El mundo está distraído. La iglesia está distraída. Y dice la palabra de Dios, ¿cómo estaba? Dice, estaba haciendo una gran fiesta. Dice, había un banquete para 1,000 de sus príncipes. Estaban bebiendo vino, dice la palabra de Dios. Y cuando estos reyes como Nabucodonosor y Belsasar, que eran imperios, cuando dice bebían vino, quiere decir que bebían vino, ¿verdad? Quiere decir que pasaban días tomando, ¿verdad? Hasta que estaban totalmente ebrios, ¿verdad? Y bueno, y ocurrían cosas, perversiones y todo lo que uno puede imaginar ocurría en ese lugar. En el momento en que el Belsasar está celebrando, y dice la palabra de Dios, estaba, dice, haciendo una fiesta, tenía un gran banquete y estaban tomando vino, dice la palabra de Dios. ¿Saben qué? La ciudad de Babilonia estaba bajo un asedio de un ejército. El ejército del rey Darío, Medo Persa, estaba a las murallas, afuera de la muralla de Babilonia, y estaban tratando de derribar para poder entrar y tomar la ciudad de Babilonia. Cuando Belsasar tenía que estar velando, cuando Belsasar tenía que estar despierto, cuando Belsasar tenía que estar como capitán y jefe del ejército, preparado, despierto, atento para poder hacer frente a lo que venía a tomar la ciudad y lo que él tenía, dice la palabra de Dios que él estaba distraído. Decirle al que está a tu lado, cuidado con la distracción en estos tiempos. Hoy en tiempo, comparando el tiempo de Belsasar, estamos en un tiempo también de asedio. ¿Qué quiere decir asedio? Que hay alrededor nuestro un movimiento espiritual tratando de entrar a tomar la fortaleza que el Señor te entregó, la familia que Dios te dio, el liderazgo que el Señor te dio, las promesas que el Señor te ha hecho. Y ¿saben qué? ¿Qué es lo que hace el vino? Emborracha. El vino, ¿qué hace el vino? El vino lo que quita, nos quita es la sobriedad.
nos quita el poder estar velando, el poder estar atentos, el poder estar preparados para poder hacer frente a algún desafío, algún peligro, alguna adversidad que está viniendo. Si estamos tomados, que es lo que estaba haciendo Belsasar, dice la palabra de Dios, ¿qué estaba pasando? Él no estaba preparado para hacer frente a lo que estaba viniendo. ¿Por qué? Porque saben que Belsasar, aparte de estar distraído, estaba confiado en la fortaleza donde él estaba. Estaba confiado de que las murallas que tenía Babilonia eran impenetrables. Él estaba confiado de que nadie iba a poder derribar las murallas, que nadie iba a poder echar la puerta de esa ciudad. Pero saben que el estar distraído y estar confiado en este tiempo en el cual estamos viviendo es un peligro para nuestra vida. ¿Saben qué? La ciudad de Babilonia, dice la historia, tenía murallas que medían, dice, 25 y 28 metros de alto y tenían 7 metros de ancho, tenían las murallas de la ciudad. Dice que tenían torres que tenían 30 metros de alto, donde tenían soldados que estaban vigilando para proteger la ciudad. Las puertas de la ciudad eran puertas de bronce que eran, al parecer de ellos, eran impenetrables. Mientras afuera había un ejército, Belsasar estaba tomando. Belsasar estaba distraído, Belsasar no estaba atento, y ¿saben qué? Había un peligro afuera de las puertas de Babilonia. Y ¿saben qué? Comparando los tiempos que estamos viviendo también lo mismo que en ese tiempo estaba viviendo Belsasar. Estamos viviendo en tiempos donde ¿qué? Donde nuestra familia está rodeada. Estamos viviendo en tiempos donde la iglesia está rodeada y donde hay ejércitos que tratan de meterse para destruir aquello que el Señor nos ha entregado. Dice, ¿les parece conocido los tiempos que hoy estamos viviendo? De fiesta en el momento equivocado, haciendo fiesta en el momento en el cual tenemos que estar entrenados y preparados para poder ir a la guerra. Por eso dice la palabra de Dios que Daniel también falló en que en el deber que él tenía, porque cuando tenía que irse a la guerra, ¿qué hizo? Se quedó a descansar. Así es que cuando tenemos que ir a la guerra, decir al que está a tu lado, tenemos que entrenar, tenemos que prepararnos en la palabra, tenemos que orar más que antes, tenemos que meditar más que antes, tenemos que estar preparados para poder hacer frente a lo que se viene. Dice la palabra de Dios lo siguiente: lo peor que podemos hacer en este tiempo es estar de fiesta cuando tenemos que estar preparados para hacer frente a las batallas espirituales que se están dando. Y hoy podemos ver matrimonios, padres, líderes, pastores que andan dormidos, que andan apáticos, que andan ebrios. Y dice la palabra de Dios, donde más deberían estar despiertos y atentos, velando, que es como hoy tenemos que estar. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 5:8, dice, sed sobrios, dice su palabra, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, dice la palabra de Dios. Dice la palabra que tenemos que ser sobrios. ¿Qué quiere decir sobrio? Estar despiertos, estar preparados, estar entrenados, estar preparados para lo que hoy se está librando alrededor tuyo. Tu familia está queriendo ser conquistada. Tu matrimonio, hay una batalla por los matrimonios. Tu finanza, hay batallas que se están dando. Hay batallas por tus hijos que se están librando, y vos y yo no podemos estar apáticos, no podemos estar durmiendo, no podemos estar ebrios, teniendo que estar preparados para hacer frente a lo que se viene. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 4:7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Decirle al que está a tu lado, el fin de todas las cosas está más cerca que nunca. Nabucodonosor había recibido una palabra, y esa palabra él la pasó a sus hijos. Nabucodonosor murió, y los que vinieron, ¿qué pasa? No recordaron la palabra que habían recibido de parte de Dios.
y en vez de estar preparados se relajaron y no se prepararon para hacer frente a lo que había de venir. Y dice la palabra de Dios: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, decirle al que está a tu lado, tenemos que ser. Dice, sobrios. ¿Qué quiere decir sobrio? Estar atento, estar velando, estar preparado, no estar tomando, dice la palabra de Dios, porque el vino de este mundo embriaga y nos desvía de las cosas importantes donde nuestros ojos tienen que estar puestos en este tiempo. Dice la palabra de Dios, sean sobrios. Dice que Babilonia fue el imperio más grande y más poderoso que hubo sobre la tierra. Pero dice la palabra de Dios que fue el imperio que con más facilidad se tomó. ¿Saben por qué? Porque mientras el ejército estaba afuera, Darío el persa, dice, y lean la historia, dice que estaba afuera de la ciudad viendo cómo entrar. Y mientras adentro se farreaba, se tomaba, mientras adentro estaban distraídos, afuera el ejército estaba diseñando una estrategia para poder entrar. El río Éufrates dice que pasaba por en medio de la ciudad de Babilonia, pero ellos habían construido un sistema que donde pasaba el río habían rejas de hierro que cuando el río estaba alto no se podía pasar por ese lugar. ¿Qué hizo Darío? Dijo con su ejército, mientras ellos farrean acá, nosotros vamos a idear una estrategia para poder entrar en la ciudad. ¿Qué hicieron? Desviaron el río, se secó el río, pasaron en seco debajo del lugar, entraron a la ciudad, todos estaban ebrios desde el rey hasta los soldados, los capitanes, los generales, todos estaban tomados y ¿saben qué? No hicieron ninguna resistencia y en un día se tomó Babilonia, el imperio más grande que había en ese tiempo, se tomó en un día. Amén. No creas que tu familia no se va a tomar. No creas que lo que vos tenés estás confiado y estás distraído y no estás velando que el enemigo no va a venir a tomar. Si en este tiempo no te levantás, si en este tiempo no tenés entendimiento, si en este tiempo no te volvés a levantar en oración, en ayuno, en clamor, entendiendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que todo aquello que el Señor te entregó, vos puedas pasarlo a tus generaciones. Primero, decir conmigo, no te distraigas. Segundo, decir conmigo, nunca creas que Dios te ha olvidado. Amén. Dice la palabra de Dios que de Daniel 4 a Daniel 5 pasaron entre 20 y 15 años. En Daniel 4, Daniel tenía unos 60 años. En Daniel 5, él tiene entre unos 75 y 80 años. Daniel tenía ya 80 años. Él había venido a Babilonia cuando tenía 15 años de edad, cuando era un joven. Dice la palabra de Dios, después de que murió Nabucodonosor, que es el rey al cual Daniel trabajó de cerca con él, vinieron otros reyes, vinieron 4 reyes y un quinto con Belsasar, que era un corregente o estaba co-gobernando con Nabonidus, que era el padre que él tenía, pero él estaba en guerra como rey y él se había quedado, Belsasar se había quedado a cuidar la ciudad. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, vamos a lo que dice Daniel 5, 5 al 9, dice, en aquella misma hora, dice, aparecieron, dice la palabra de Dios, lo siguiente, dice, aparecieron, dice, los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero y sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía una mano que escribía, y entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Y dice, y se debilitaron sus lomos, su espalda y sus rodillas daban una con otra. Y el rey gritó en alta voz, dice, que hiciesen venir a los magos, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro será llevado en él. Y será el tercer rey, es el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó en sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina
que era la madre reina, que era realmente la esposa de Nabucodonosor, dice la palabra de Dios, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezcas tu rostro. En tu reino hay un nombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él, decí conmigo, luz e inteligencia y sabiduría, y como sabiduría de los dioses, dice la palabra de Dios, a que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefes sobre todos los magos, astrólogos y caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, dice la palabra de Dios, y ciencia y entendimiento para interpretar sus sueños y descifrar enigmas y resolver las dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación, dice la palabra de Dios. Wow. Una palabra que realmente me encanta acá, dice lo siguiente: en tu reino hay un hombre. Cuán importante es que de vos en este tiempo se pueda decir: en esta familia hay un hombre y una mujer entendida, llena de luz, llena de sabiduría, llena de inteligencia, que va a traer la interpretación de lo que el cielo está diciendo en este tiempo. Dice la palabra de Dios, los reyes se olvidaron de Daniel. Dice la palabra de Dios, los que un día le levantaron, al otro día se olvidaron de él. Pero ¿saben qué? Cuando Dios se acuerda de nosotros y cuando Dios tiene un plan con nuestras vidas, Dios nos quita del lugar donde estamos para ponernos en lugar donde vamos a seguir llevando el mensaje que Él ha puesto en nuestras vidas. ¿Saben qué? Dios no había terminado con Daniel. ¿Y saben qué? Dios no ha terminado contigo también. Quizás hoy el hombre te ha olvidado, quizás hoy la gente se ha olvidado de vos, quizás hoy no estás en el lugar que tenés que estar, pero ¿saben qué? Dios no se ha olvidado de vos. Dios no te ha olvidado. Dios tiene un mensaje que quiere seguir llevando a través de tu vida. Dios tiene planes que Él quiere cumplir en vos. Él tiene propósito que Él quiere llevar a cabo a través de tu vida. Y dice la palabra de Dios, miren lo que dice la palabra: en tu reino hay un hombre. Decí conmigo, en el Paraguay hay un hombre, hay una mujer que Dios va a usar grandemente. Amén. Puede ser que hoy estés en el anonimato, pero ¿saben qué? No sos un anónimo para Dios. ¿Saben qué? Dios escucha tu oración. En esos años en el cual para el reino y para la tierra Daniel desapareció, no desapareció para Dios. Él siguió orando, él siguió clamando, él siguió meditando, él se siguió entrenando y preparando, porque un día él sabía que Dios le iba a convocar de vuelta, pero él necesitaba estar preparado y entrenado para que en el día que el Señor le llame, él pudiese decir: Señor, heme aquí, estoy preparado. Daniel no dijo: ¿sabes qué? Espérame, me voy a preparar. Espérame, voy a orar. Espérame, voy a ayunar ahora. No, él estaba preparado. ¿Por qué? Porque él sabía que el Dios que le había llamado una vez le iba a volver a llamar. Que el Dios que le había levantado una vez le iba a volver a levantar. Que el Dios que se había acordado él estando en el cautiverio, ese Dios no había terminado sus planes con él. Y el Señor no ha terminado tus planes contigo. Quizás tenés ya edad, quizás decís: ya he alcanzado todo. Quizás decís: ¿sabes qué? Hoy, ¿sabes qué? Estoy en el total anonimato. Si estás orando, estás meditando, estás clamando, ¿saben qué? Dios aún tiene un plan y un propósito para tu vida. Dice la palabra de Dios, lo que dice rápido, dice su palabra, lo siguiente. Dice Filipenses 1, 3 al 6, dice la palabra de Dios lo siguiente: doy gracias, decía el apóstol Pablo, a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó, decí conmigo, el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el final,
hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la obra en vos, Él la va a perfeccionar. Él va a terminar la obra que comenzó en tu vida. Lo segundo, decir conmigo, Dios no se olvida de mí. Amén. Así es que prepárate y entrenarte, porque viene una convocatoria de Dios para tu vida y necesitas estar preparado, necesitas estar orado, necesitas estar ayunado, necesitas vivir en el Espíritu para que cuando el Señor te llame, realmente tu vida pueda ser un instrumento que lleve de vuelta el mensaje de Dios a esta tierra. Tercero, decir conmigo, no enfocarme en las cosas terrenales. Belsasar le llama a Daniel y en Daniel 5, 16 al 17 dice la palabra de Dios lo siguiente, le convoca y dice lo siguiente: yo pues he oído de ti, le dice a Daniel, que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Amén. Eso es lo que piensa el sistema y eso es lo que quiere el sistema contigo. Desviarte de las motivaciones reales que tenés que tener. Quitar los ojos de las cosas eternas donde tienen que estar puestas tus ojos en este tiempo. Ofrecerte las cosas de este mundo que perecen, que terminan, que pasan, para que vos dejes de mirar lo eterno que es donde tiene que estar puestos tus ojos en este tiempo. Y dice en el versículo 17: entonces Daniel respondió. Quizás él dijo, Belsasar, si yo le ofrezco esto, quizás me va a decir lo que a mí me gusta. Quizás esa verdad que tiene, va a suavizar, la va a cambiar, la va a aguar, la va a adulterar. Que es lo que pasa también con el mundo en el cual vivimos. ¿Por qué? Porque las riquezas de este mundo, porque alguien que de cierta manera hace algo y es, digamos, hace o es algo en algún lugar, la gente no quiere confrontarle, la gente no quiere hablar la verdad, la gente no quiere decir está viviendo en pecado. La gente no quiere hablar. ¿Por qué? Porque se va a ir, porque se va a ofender. ¿Por qué? Porque no le va a gustar. ¿Saben qué? La palabra de Dios y Jesús hablaba claramente, decía: arrepiéntanse. Al pecador le decía, no le pintaba una historia y no le decía, ¿verdad? Ay, voy a decirle cosas que le guste, voy a decirle cosas que, ¿verdad?, que le guste al alma. No, ¿saben qué? Lo que Dios nos habla siempre viene a confrontar el alma, siempre viene a confrontar la carne, pero ¿saben qué? Viene a edificar el espíritu, que es lo que Dios quiere hacer con la palabra que Él trae a nuestra vida. Dice la palabra de Dios: entonces Daniel respondió y dijo, delante del rey. Él no era un adulador. El rey me está llamando, ¿verdad? Yo ya sé lo que significa lo que está en la pared, pero voy a tratar de decirle algo bueno. Pasé 20 años en el anonimato. Voy a tratar de decirle algo para que él me levante. No, él sabía que ese reino estaba a punto de terminar, pero él sabía que hay un reino eterno, que en el cual va a reinar un rey eternamente, el cual es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es Jesús. Dice la palabra de Dios, dice, tus dones sean para ti. No me interesa lo que vos terrenalmente me podés dar. ¿Por qué? Porque yo soy pleno, porque lo que vos me das no me va a llenar, porque yo estoy lleno ya. ¿Por qué? Estoy lleno de Dios, estoy lleno de la palabra de Dios. Cuando estamos llenos de Él, ¿saben qué? Lo que el mundo nos ofrece no va a poder comprarnos, pero cuando estamos vacíos de Dios, de la palabra, de la presencia de Dios, todo lo que este mundo nos ofrezca nos va a desviar de lo eterno, que es donde tienen que estar puestos nuestros ojos. Dice la palabra de Dios, decí conmigo, tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación, dice la palabra de Dios. Daniel dice, yo voy a darte el mensaje, pero no quiero nada a cambio. ¿Sabes qué? No me vas a comprar. No vas a comprar la verdad que Dios ha puesto en mi vida. Y así como el Señor me habló, así te voy a hablar. ¿Sabes qué? Te voy a decir la verdad. Y no me importa lo que me ofrezca, no me importa lo que quieras darme, no me importa las riquezas de este mundo. Y dice la palabra de Dios en primera de Juan 5. Creo que está ahí. Dice primera de Juan 2, 15 y 17, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, no améis
al mundo. Dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué estás amando en este tiempo? ¿Qué pasiones hay en tu corazón en este tiempo? Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, decime conmigo, todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad ¿de qué? De Dios permanece para siempre. ¿Querés permanecer para siempre? Hacé la voluntad de Dios. Amá la voluntad de Dios. Deja de amar lo que el mundo te está mostrando en este tiempo. Deja de volverte loco por las riquezas, la gloria, la fama, el estatus, el lugar que te quieren dar. Busca la eternidad. Eso nadie va a poder quitarte aquello que Dios tiene para tu vida. Lo segundo, hablamos entonces, tercero, no te enfoques en las cosas de la tierra. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 4:16, dice, por tanto no desmayamos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son, decid conmigo, temporales. Son pasajeras, pasan. Las cosas que el mundo nos ofrece, dice la palabra de Dios, son pasajeras, terminan con el tiempo. Pero dice, pero las cosas que no se ven son eternas. Colosenses 3:1-2 dice la palabra de Dios, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Decirle al que está a tu lado, poné tu mira, poné tus ojos en las cosas de arriba. Deja de deleitarte con las cosas de la tierra. Deja de enloquecerte con las cosas hoy, con todo el consumismo que hay, con todo el materialismo que hoy hay. Deja de volverte loco por las cosas de esta tierra. El nuevo iPhone, la nueva tele, el nuevo auto, el nuevo Nambrena. Hoy es todo nuevo, lo viejo se tira. Hoy es cosas nuevas pero terrenales. Nosotros tenemos que buscar lo nuevo pero celestial, lo nuevo, la revelación que Dios tiene para nuestras vidas en este tiempo. Mayor revelación de Cristo, mayor revelación de la palabra, mayor revelación de aquel que está por venir es lo que tiene que haber en nuestra vida. Tercero, dice la palabra de Dios, no te enfoques en las cosas de esta tierra. Cuarto, y terminamos con esto, no menosprecies la palabra. No tengas en poco la palabra de Dios. No tengas en poco la profecía, la palabra que el Señor te habla diariamente. Amá la palabra, valorá la palabra, viví la palabra, atesorá la palabra de Dios. ¿Saben qué? El problema del Belsasar, dice Daniel 5:18-31, dice lo siguiente. Daniel le habla y dice, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, dice, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono, le quitaron del puesto de su reino y fue despojado de su gloria y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a las bestias, dice la palabra de Dios. De ser el rey más poderoso se convirtió en una bestia. Decirle al que está a tu lado, cuidado en convertirte en una bestia. ¿Qué nos convierte en una bestia? Es decir, el orgullo, la soberbia, la altivez. Hay muchas bestias por ahí alrededor nuestro, ¿verdad? Queriendo yo, ¿verdad? Me gané, yo soy la fuente, yo alcancé, yo logré esto. ¿Saben qué? No sos nada y no somos nada. Y dice el apóstol Pablo, decía,
¿Saben qué? Si podemos darnos un calificativo, el calificativo de los apóstoles decía: siervo inútil soy. Soy un siervo inútil porque lo que tengo que hacer, apenas lo que puedo hacer hago. Más de eso no lo puedo hacer. Dice la palabra de Dios en el versículo 21: y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer, y como a buey su cuerpo fue mojado en el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino contra el Señor del cielo te has enorgullecido o ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tu concubina, bebisteis vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce y de hierro y de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos todos son sus caminos, nunca honraste, dice la palabra de Dios. ¿Saben qué? Despreciaste la palabra. El Señor le habló a tus abuelos, el Señor le habló a tus padres, el Señor trajo palabra a tu vida, pero desechaste la palabra que el Señor te dio. Aprenda de los errores de aquellos que te han sucedido. Aprenda de los errores de lo que la palabra de Dios nos habla. No vayas a cometer errores que van a llevarte a la muerte, a la destrucción. Dice la palabra de Dios que Belsasar tuvo un poco la palabra. No, que se va a cumplir. No, que el Señor va a hacer. No, que voy a pasar lo que pasó mi abuelo. No, yo soy diferente. No, a mí no me va a alcanzar. ¿Sabe qué? Te va a alcanzar. Porque dice la palabra de Dios que el enemigo anda rondando, anda alrededor buscando destruir, buscando devorar. Dice la palabra de Dios en el versículo 25 el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Dice la palabra de Dios en el 24: entonces de su presencia fue enviada una mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Que esta palabra estaba en hebreo. Era la razón por la cual las personas que estaban en Babilonia no podían saber qué decía esta palabra, y no podían revelar al rey lo que Dios había escrito en las manos, con sus mismas manos en la pared. ¿Y saben qué significaba? Dice, hay una palabra que se repite dos veces. Mene Mene quiere decir contado, contado. El Señor ha contado tu reino, el Señor ha contado tu vida, el Señor ha contado desde el día que naciste hasta el día de hoy. Todas las cosas que hiciste están delante de Dios. Todas las injusticias que hiciste, el Señor lo ha visto. Todo el pecado que practicaste sin temor de Dios, toda la idolatría que hiciste, despreciaste la palabra, el Señor ha contado tu reino. Y el Señor da un énfasis y dice: contado, contado fuiste, dice el Señor. Y esa es la palabra que Dios tiene para tu vida hoy también. Estás siendo contado por Dios. Dios está contando tu vida, todo lo que estás haciendo. Quizás decir: nadie ve lo que hago, a nadie le importa lo que yo hago, Dios no ve lo que yo estoy haciendo. ¿Será Dios está muy ocupado viendo otras cosas? ¿Sabes qué? Dios está mirando tu vida. Dios ha puesto sus ojos en ti. Y ¿saben qué? Vendrá el día que tendrás que rendir cuentas delante de Dios. Cuenta por la vida que Él te dio, cuenta por el llamado que el Señor te dio, cuenta por la familia que el Señor te entregó, cuenta por los hijos que el Señor te dio, cuenta por aquella empresa que vos tenés. No es tuya, es del Señor, y el Señor te entregó, y un día vas a tener que rendir cuentas delante de Él. Dice la palabra de Dios: Mene Mene, contado fuiste. Y dice: ha sido contado, medido y escudriñado. Dice, no hay nada que puedas esconderle al Señor. Quizás vos decís, yo le puedo esconder esto, yo veo esto. Mira, Dios no sabe. ¿Saben qué? Sos escudriñado por Dios hasta lo más profundo, y Dios conoce todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo. Está delante del Señor. Segunda palabra, decí conmigo, Tekel.
Pesado fuiste según los patrones de Dios y no cumpliste con las expectativas que Dios tenía sobre tu vida. Tuviste en poco la palabra, no te preparaste, no humillaste tu corazón. Dice la palabra de Dios, tekel quiere decir, dice su palabra, lo siguiente, quiere decir, fuiste pesado, fuiste puesto en la pesa, en la balanza de justicia delante de Dios. Y quizás para vos sos, ¿verdad?, una persona sin errores, sin fallas, todo está bien, no está nada malo en tu vida. Pero ¿saben qué? No sos vos el que tenés que escudriñar y el que tenés que examinarte, sino que tenés que pedirle al Señor y al Espíritu Santo a través de la palabra que examine cómo está tu corazón, que examine las motivaciones que tenés, que examines dónde están puestos tus ojos en este tiempo. Quizás estás diciendo, como lo decía Belsasar, todo está bien, vamos a darle el chupi, vamos a la fiesta, vamos a la pachanga, ¿verdad? Total, todo está bien. No todo estaba bien. Estaba a punto de terminar un reino, estaba a punto de terminar su vida, estaba a punto de presentarse delante del juez justo para rendir cuentas de su vida. Y ¿saben qué? Nosotros no sabemos cuándo vamos a ser llamados por Dios. Y vamos a tener que rendir cuenta delante de Él de todo lo que hemos hecho. Ahí no va a haber cosas que vos escondiste, que vos ocultaste, que vos, ¿verdad?, no confesaste. Este es el tiempo de confesarte delante del Señor y de abrir tu corazón delante de Él. Tekel, has sido pesado por Dios. Tu vida está siendo pesada por Dios hoy. Tu vida está en la balanza de Dios. Y ¿saben qué? El que te está pesando no es el hombre. El que te está pesando no es un hombre que falla, es Dios que es un juez justo. Si estás haciendo alguna injusticia, si estás siendo una persona que no tiene temor de Dios, yo te invito en esta mañana a que le pidas al Señor que cambie tu corazón. Tercera palabra, dice uparsin o parsim, tu reino se te ha quitado y dado a los persas. ¿Sabe qué es lo que vos tenías? Tráigame acá, ya no es tuyo. Va a ser entregado a otros. Que no te sea quitado aquello que el Señor te dio. Que no te sea quitado por falta de entendimiento aquello que el Señor te ha entregado. Dice la palabra de Dios en el versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro y a proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años, dice la palabra de Dios. Esa misma noche donde él recibió la palabra, menospreció la palabra, dice, fue muerto Belsasar y todo lo que él tenía fue entregado a otro. Todo lo que Dios te dio, Dios te da para que vos puedas entregar como un legado a tus generaciones. No para que te sea quitado, sino para que vos puedas honrarle al Señor. Quiero que puedas ponerte de pie en esta mañana. Y quiero decirte, van a haber dos juicios que se van a dar, que están prontos a cumplirse. El primer juicio se llama el juicio del trono de Cristo. Se llama el juicio, dice la palabra de Dios, el juicio del trono de Cristo, donde vamos a rendir cuentas delante de Él de todo lo que hemos hecho. ¿Quiénes van a rendir cuentas delante del Señor en el juicio, en el juicio de Cristo? Dice la palabra de Dios, el tribunal de Cristo está hecho para los que están en Cristo y vamos a rendir cuenta delante de Dios de todo lo que hemos hecho. Todas las cosas van a ser visibles en ese día. Todas las cosas van a ser expuestas a la luz ese día. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno y sea malo. Hay dos juicios que se van a dar y nosotros hoy acá decidimos dónde vamos a rendir cuenta. Los que son de Cristo van a estar delante del tribunal de Cristo
Y ahí vamos a rendir cuenta por lo que hemos hecho como hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios, vamos a recibir de acuerdo a ello las recompensas que Dios tiene para nuestra vida. Pero hay otro juicio, que es el juicio del gran trono blanco, donde van a rendir cuenta aquellos que rechazaron lo que el Señor les habló. Aquellos que rechazaron la palabra de Dios. Aquellos que dijeron, no, a mí no me va a tocar. No, el infierno acá en la tierra, ya vive el infierno acá en la tierra. Claro, al diablo sí le interesa que vos creas que tu infierno acá en la tierra, porque él quiere engañarte. Pero ¿saben qué? Hay un cielo y hay un infierno. Hay un cielo para los que son de Cristo y hay un infierno para aquellos que rechazaron la verdad, la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios quiero irme contigo a Apocalipsis. Dice la palabra de Dios lo siguiente y terminamos con esto. Pastora, si podés pasar. Dice Apocalipsis. Dice lo siguiente. Apocalipsis 20, 11 al 15 dice lo siguiente. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Decí conmigo, los libros van a ser abiertos. Dice la palabra de Dios, y otro libro fue abierto, el cual es libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice la palabra de Dios. Hay dos juicios. El juicio del tribunal de Cristo, donde vamos a rendir cuenta. Yo te di talentos. ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Y voy a decir, vos me diste estos talentos, Señor, yo multipliqué, te serví, te honré. Yo hice lo que vos me llamaste a hacer con los talentos que vos me diste. El Señor va a decir, bien, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pasa al reino de tu Señor. Decí conmigo, yo voy a estar ahí. Amén. El segundo es el juicio del gran trono blanco. Ahí van a estar delante del Señor todos aquellos que rechazaron la palabra de Dios, todos aquellos que tuvieron en poco las profecías que el Señor nos habla. Y dice la palabra de Dios, van a ser lanzados en el lago de fuego, dice su palabra. Yo quiero que en esta mañana cierres tus ojos, y yo quiero que en esta mañana puedas pedirle al Señor entendimiento de la palabra.